En el mapa del Ártico, Groenlandia ya no es solo un territorio remoto cubierto de hielo. Es el centro de gravedad de una tensión estratégica que nadie quiere nombrar, pero que todos están preparando. Y en algún punto de las próximas décadas, esa tensión podría convertirse en el escenario naval más incómodo desde el final de la Guerra Fría. Imagina esto: un grupo de destructores estadounidenses cruza el estrecho de Dinamarca sin coordinación previa con Copenhague. No es una invasión, es una patrulla de libertad de navegación. Pero ocurre justo cuando Washington ha incrementado su retórica sobre la importancia estratégica de Groenlandia, cuando ha propuesto acuerdos de seguridad unilaterales con Nuuk, y cuando Dinamarca ha dejado claro que su soberanía sobre la isla no está en discusión. Ahora multiplica esa patrulla por semanas. Añade presencia constante de buques de guerra estadounidenses en aguas que técnicamente son internacionales, pero que bordean la zona económica exclusiva de Groenlandia. Suma declaraciones políticas ambiguas, maniobras navales no anunciadas y la presencia inevitable de fragatas danesas y buques de la OTAN tratando de mantener una postura que no sea ni agresiva ni sumisa. Este no es un escenario de guerra declarada. Es algo peor. Una escalada gradual donde cada actor tiene razones legítimas para estar ahí, pero donde ninguno puede retirarse sin perder influencia. Y en ese tipo de situaciones, la guerra naval moderna no empieza con un misil. Empieza con un radar mal interpretado, con una regla de enfrentamiento ambigua, con un error de cálculo político que convierte la presión en fricción y la fricción en contacto. Porque aquí está el problema central. Estados Unidos no necesita invadir Groenlandia para controlarla estratégicamente. Solo necesita imponer una presencia naval tan dominante que Dinamarca no pueda operar libremente en su propio territorio sin coordinarse primero con Washington. Y Dinamarca, como miembro de la OTAN, no puede responder con fuerza sin romper la alianza. Pero tampoco puede aceptar esa presión sin perder soberanía. Esa es la trampa. Y el escenario naval que se desprende de esa trampa es exactamente el tipo de conflicto que nadie quiere, pero que todos están entrenando sin admitirlo. La geografía del Atlántico Norte y el Ártico no perdona. No es el Pacífico abierto, donde los grupos de portaaviones pueden maniobrar libremente. Aquí las rutas son estrechas, las distancias cortas, y cada movimiento está bajo vigilancia constante. El estrecho de Dinamarca, que separa Groenlandia de Islandia, es una de las vías de tránsito más vigiladas del planeta. Cualquier buque que lo cruce está siendo rastreado por múltiples actores: daneses, británicos, noruegos, estadounidenses y, por supuesto, rusos. En este entorno, un destructor estadounidense sigue siendo una plataforma letal. Su sistema Aegis puede rastrear docenas de objetivos simultáneamente. Sus misiles SM-6 pueden alcanzar blancos a más de 400 kilómetros, y su capacidad antisubmarina es superior a la de cualquier buque danés. Pero esa superioridad técnica no elimina las limitaciones operativas. Un destructor estadounidense en aguas del Atlántico Norte no puede activar todos sus sensores al máximo sin revelar su posición exacta. No puede disparar sin autorización política clara, especialmente si está operando cerca de buques aliados. No puede maniobrar libremente si hay tráfico civil mezclado con señales militares. Y sobre todo, no puede actuar como si estuviera en un escenario de guerra total cuando la situación política sigue siendo técnicamente de paz. Mientras tanto, Dinamarca no necesita hundir un destructor estadounidense para complicarle la vida. Solo necesita hacerle operar bajo fricción constante. Fragatas danesas patrullando en paralelo, transmitiendo cada movimiento. Aviones de vigilancia marítima sobrevolando sin hostilidad, pero sin coordinación. Submarinos operando en silencio, no para atacar, sino para demostrar que el entorno no es tan controlado como parece. Cada uno de estos elementos introduce una variable que ralentiza la toma de decisiones. Y en un conflicto naval moderno, el tiempo lo es todo. Suscríbete si te gusta el video. La escalada en este tipo de escenarios no empieza con un ataque, empieza con detección. Un destructor estadounidense detecta un contacto submarino no identificado a 50 kilómetros de su posición. Protocolo estándar: rastrearlo, clasificarlo, evaluarlo.
Pero si ese submarino es danés, y si Dinamarca no ha confirmado su posición, porque técnicamente no está obligada a hacerlo en aguas internacionales, entonces el destructor estadounidense tiene que decidir: ¿lo trata como amenaza o como aliado? Si lo trata como amenaza, activa sonar activo, despliega helicópteros antisubmarinos y potencialmente lanza cargas de profundidad de advertencia. Eso genera una respuesta política inmediata desde Copenhague. Están atacando a nuestras fuerzas en aguas internacionales. Si lo trata como aliado y resulta que no lo era, o si ese submarino empieza a maniobrar de forma agresiva, entonces el destructor perdió la iniciativa. Esa es la fricción que nadie quiere admitir. En un escenario donde los aliados se convierten en actores incómodos, cada decisión táctica se convierte en una decisión política. Y cada demora en esa decisión le da ventaja al otro. Ahora imagina que ese contacto submarino no está solo. A 100 kilómetros al norte, una fragata danesa, clase Iver Huitfeldt, navega en paralelo al destructor estadounidense. No está haciendo nada hostil, solo está ahí, observando, transmitiendo datos. Y técnicamente, como ambos son miembros de la OTAN, esa fragata tiene acceso a los mismos protocolos de comunicación que el destructor estadounidense. Pero en este escenario, Dinamarca ha dejado de compartir información en tiempo real. No por hostilidad, sino porque la coordinación total implicaría aceptar la presencia estadounidense como legítima. Entonces, el destructor estadounidense tiene un problema. No puede tratar a esa fragata como enemiga sin romper la alianza de forma irreversible. Pero tampoco puede ignorarla, porque esa fragata está rastreando cada una de sus maniobras, cada activación de radar, cada señal electrónica. Y si el destructor decide moverse hacia una posición más favorable, la fragata se mueve también, no como amenaza, solo como sombra. Esto no es guerra de alta intensidad, es guerra de posicionamiento. Y en este tipo de conflictos, quien controla la narrativa táctica controla el ritmo de la escalada. Ahora suma un tercer actor: Noruega. Como miembro de la OTAN, Noruega tiene responsabilidades de vigilancia marítima en el Atlántico Norte. Sus aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon están constantemente sobrevolando la región, rastreando movimientos navales, detectando submarinos, monitoreando comunicaciones. En un escenario normal, esos aviones trabajan en coordinación total con las fuerzas estadounidenses. Pero si Noruega decide que la presión estadounidense sobre Groenlandia es desestabilizadora, entonces esos aviones pueden empezar a operar con mayor independencia. No necesitan ser hostiles, solo necesitan no compartir datos críticos en el momento exacto en que el destructor estadounidense los necesita. Un retraso de 5 minutos en confirmar la posición de un submarino puede ser la diferencia entre mantener el control del entorno o perderlo por completo. Y mientras esto ocurre, el clima del Ártico no perdona. Las condiciones meteorológicas en el estrecho de Dinamarca cambian en cuestión de horas. Niebla densa, mares agitados, vientos cruzados que complican las operaciones aéreas. En esas condiciones, los sensores electrónicos siguen funcionando, pero la capacidad de reacción se reduce. Un helicóptero antisubmarino, que normalmente puede despegar en minutos, ahora necesita esperar. Un misil que normalmente tiene una trayectoria predecible, ahora debe ajustarse constantemente por las condiciones atmosféricas. Cada una de estas variables menores se suma. Y en un entorno donde la superioridad tecnológica ya está siendo erosionada por la geografía y la política, esas variables menores se convierten en mayores. Ahora llevemos la escalada un paso más adelante. Estados Unidos decide que la presión naval no es suficiente y anuncia ejercicios militares en aguas cercanas a Groenlandia. No es una invasión, es un ejercicio de preparación defensiva. Pero esos ejercicios incluyen despliegue de submarinos de ataque rápido, presencia constante de destructores y posiblemente un grupo de ataque anfibio, que técnicamente está ahí para entrenamiento, pero que operacionalmente podría desplegarse en cuestión de horas. Dinamarca responde desplegando sus propias fragatas en una postura defensiva. No declara hostilidades. Solo refuerza su presencia naval en la zona económica exclusiva de Groenlandia. Y aquí es donde las reglas de enfrentamiento
se vuelven críticas. Un destructor estadounidense tiene órdenes claras de no disparar primero contra fuerzas aliadas, pero también tiene órdenes de no permitir que ningún actor limite su libertad de navegación. Entonces, ¿qué ocurre cuando una fragata danesa se posiciona de forma que bloquea tácticamente una ruta preferida? ¿El destructor la rodea? ¿La ignora? ¿La trata como obstáculo neutral? Cada una de esas decisiones tiene consecuencias. Si la rodea, muestra que está evitando el contacto, lo que puede interpretarse como debilidad táctica. Si la ignora y navega demasiado cerca, genera un incidente de proximidad que puede ser usado políticamente como agresión estadounidense contra fuerzas danesas. Si la trata como obstáculo y ajusta su curso de forma que implica reconocimiento de control danés sobre esa zona, entonces Estados Unidos ha cedido terreno estratégico sin disparar un solo misil. Y mientras el destructor está lidiando con esa decisión, el submarino que detectó hace una hora sigue sin ser clasificado. La fragata danesa sigue transmitiendo. Los aviones noruegos siguen sobrevolando. Y el tiempo sigue corriendo. Porque aquí está el problema fundamental. Un destructor estadounidense puede ganar cualquier enfrentamiento directo. Pero en este escenario, no está diseñado para ganar enfrentamientos. Está diseñado para operar sin que ocurran. Y cuando la sola presencia genera fricción constante, cuando cada maniobra es observada, cuando cada decisión táctica se convierte en debate político, entonces la superioridad técnica deja de ser suficiente. La saturación no viene de misiles. Viene de decisiones acumuladas que nadie puede tomar con certeza absoluta. Ahora introduce el factor que convierte la fricción en crisis: el error humano. No el error catastrófico de disparar un misil por accidente, sino el error sutil de interpretar mal una señal, de asumir intenciones donde solo hay confusión, de reaccionar a una amenaza que nunca fue real. Un operador de radar en el destructor estadounidense detecta un contacto aéreo acercándose a alta velocidad. Protocolo estándar: identificación por transpondedor, solicitud de confirmación, preparación de sistemas defensivos. Pero el contacto no responde inmediatamente. Tal vez es un avión de patrulla marítima danés que cambió su ruta sin avisar. Tal vez es un helicóptero civil de Groenlandia que está fuera de su corredor habitual. O tal vez es algo más. El operador tiene segundos para decidir. Si espera demasiado y resulta ser una amenaza real, el destructor pierde tiempo crítico de reacción. Si activa sistemas defensivos y resulta ser un aliado, acaba de generar un incidente que Copenhague puede usar para declarar que Estados Unidos está tratando a Dinamarca como enemigo. Elige activar el radar de iluminación. El contacto aéreo detecta inmediatamente que está siendo rastreado por sistemas de armas. Responde transmitiendo su identificación. Es un avión danés. Pero ya es tarde. Esa activación fue registrada. Será reportada. Y en las próximas horas, los medios daneses estarán discutiendo si Estados Unidos apuntó con sistemas de armas a fuerzas aliadas en aguas internacionales. Ese es el tipo de error que no hunde barcos, pero que hunde narrativas. Y en un conflicto donde la política importa tanto como la táctica, perder la narrativa es perder el control de la escalada. Mientras tanto, el submarino que fue detectado hace 2 horas sigue operando. Ahora está más cerca, 40 kilómetros. 30. El destructor estadounidense ha intentado rastrearlo con sonar pasivo, pero el submarino está aprovechando las capas térmicas del océano para ocultarse. Las fragatas danesas siguen en paralelo, observando, sin coordinarse. El comandante del destructor tiene que tomar una decisión. Puede lanzar un helicóptero antisubmarino para forzar al submarino a revelar su posición. Pero eso implica activar operaciones aéreas en un entorno donde hay tráfico civil y militar mezclado. Puede usar sonar activo, pero eso revela la posición exacta del destructor a todos los actores en un radio de 200 kilómetros. O puede esperar, confiando en que el submarino eventualmente se identifique o se retire. Ninguna de esas opciones es perfecta. Todas tienen costos tácticos y políticos. Y mientras el comandante evalúa sus opciones, el submarino sigue acercándose. Aquí es donde la geografía vuelve a jugar en contra.
En el Atlántico Norte, las aguas no son tan profundas como en el Pacífico. Eso limita las maniobras submarinas, pero también complica la detección. Un submarino diésel eléctrico moderno, operando en modo batería, puede ser extremadamente silencioso. Y si ese submarino conoce mejor el entorno local que el destructor estadounidense, tiene ventaja. Dinamarca no tiene una gran flota submarina, pero los pocos submarinos que opera están diseñados específicamente para operar en aguas costeras y restringidas. No necesitan enfrentarse al destructor en combate abierto. Solo necesitan hacerle saber que no está solo, que cada movimiento está siendo observado y que la superioridad tecnológica estadounidense no garantiza control total del entorno. Ahora suma un cuarto actor que complica todo aún más: Reino Unido. Como miembro de la OTAN y aliado estratégico tanto de Estados Unidos como de Dinamarca, Reino Unido tiene intereses en mantener la estabilidad en el Atlántico Norte. Pero también tiene intereses en asegurarse de que Estados Unidos no actúe unilateralmente en territorio de aliados europeos sin consenso. Entonces despliega un destructor británico tipo 45 en la región. Oficialmente, está ahí como parte de las responsabilidades de la OTAN. Extraoficialmente, está ahí para asegurarse de que ninguna de las partes escale el conflicto sin que Londres tenga voz en la decisión. El destructor británico empieza a operar en coordinación parcial con las fuerzas estadounidenses, pero también en coordinación parcial con las fuerzas danesas. No está eligiendo bandos. Está tratando de ser el mediador táctico. Pero en la práctica, eso significa que ahora hay 3 actores navales operando en el mismo espacio, cada uno con reglas de enfrentamiento ligeramente diferentes, cada uno con objetivos políticos que no están completamente alineados. Y en ese entorno, la posibilidad de un incidente aumenta exponencialmente. Imagina que el submarino danés, que sigue sin ser clasificado oficialmente, decide hacer una maniobra brusca para evitar ser rastreado. El destructor estadounidense interpreta esa maniobra como potencialmente hostil y activa sonar activo. El submarino, al ser iluminado, emite una señal de emergencia indicando que es una unidad aliada. Pero esa señal tarda en ser procesada. Mientras tanto, el destructor británico detecta la activación del sonar estadounidense y envía una comunicación pidiendo confirmación de intenciones. Las fragatas danesas cambian su posición para interceptar si es necesario. Todo esto ocurre en menos de 5 minutos. Ningún misil es disparado, ningún barco es hundido. Pero el nivel de tensión acaba de saltar 3 escalones, y ahora todos los actores están operando bajo la asunción de que el siguiente incidente podría no ser accidental. Porque aquí está la verdad incómoda. En un escenario donde aliados se convierten en adversarios tácticos sin declararlo abiertamente, no existe un protocolo claro. Las reglas de enfrentamiento de la OTAN asumen cooperación total. Pero cuando esa cooperación se rompe, nadie sabe exactamente dónde está la línea entre disuasión legítima y acto de guerra. Y esa ambigüedad es exactamente lo que convierte este escenario en el tipo de conflicto que nadie quiere, pero que nadie puede descartar. Ahora llevemos este escenario al punto de máxima tensión. El momento en que la política fuerza una decisión táctica que nadie quiere tomar. Washington decide que la presencia naval no es suficiente para demostrar control estratégico sobre Groenlandia. Anuncia que establecerá una zona de seguridad marítima temporal alrededor de ciertas áreas clave de la costa groenlandesa. No la llama bloqueo, la llama protección de infraestructura crítica. Pero operacionalmente, significa que cualquier buque que entre en esa zona sin autorización estadounidense será interceptado. Dinamarca responde inmediatamente. Declara que cualquier zona de seguridad impuesta unilateralmente en aguas bajo soberanía danesa es ilegítima. Y para demostrarlo, ordena a una de sus fragatas que cruce esa zona deliberadamente. Ahora, el destructor estadounidense tiene una orden clara: interceptar cualquier buque no autorizado. Pero también tiene una restricción clara: no disparar contra fuerzas aliadas. Entonces, ¿qué hace cuando la fragata danesa cruza la línea? Puede enviar una comunicación exigiendo que la fragata se retire. La fragata puede ignorarla. Puede maniobrar para bloquear físicamente el paso de la fragata.
Eso genera un incidente de proximidad que puede terminar en colisión accidental. Puede activar sistemas de armas como advertencia. Eso genera una crisis política inmediata. O puede dejar que la fragata cruce sin hacer nada. Y en ese caso, Estados Unidos acaba de demostrar que su zona de seguridad no es real. Cada opción es una derrota táctica o política. Y mientras el comandante del destructor evalúa sus opciones, otros actores están observando. El destructor británico está transmitiendo el incidente en tiempo real a Londres. Los aviones de patrulla noruegos están grabando cada maniobra. El submarino danés sigue sin ser clasificado, ahora a 25 kilómetros de distancia. Y entonces ocurre algo que convierte la tensión en crisis. El submarino danés decide que es el momento de identificarse. Sube a profundidad de periscopio y transmite su posición exacta. No como gesto de paz, sino como demostración de capacidad. Estuvo ahí todo el tiempo, rastreando al destructor, sin ser detectado con certeza, y ahora quiere que todos lo sepan. El destructor estadounidense confirma la identificación. Es un submarino danés clase submarino convencional. No es una amenaza letal inmediata para un destructor moderno, pero acaba de demostrar que el destructor no controlaba el entorno submarino tanto como creía. Y esa es exactamente la imagen que Dinamarca quiere proyectar. Estados Unidos puede tener superioridad tecnológica, pero no tiene control total. Y sin control total, cualquier escalada adicional es riesgosa. Ahora el costo político de continuar la presión empieza a superar el beneficio estratégico. Porque si Estados Unidos fuerza un enfrentamiento con Dinamarca, no solo rompe la OTAN, también envía una señal al resto del mundo de que está dispuesto a usar la fuerza contra sus propios aliados cuando le conviene. Y esa señal tiene consecuencias mucho más allá del Ártico. China está observando. Rusia está observando. Cada país que tiene tensiones con Estados Unidos está tomando nota de que Washington está dispuesto a presionar incluso a aliados cercanos cuando se trata de control territorial. Y eso debilita la narrativa estadounidense de defensa del orden internacional basado en reglas. Mientras tanto, el destructor sigue ahí, letal, capaz. Pero atrapado en un escenario donde cada movimiento tiene un costo que va más allá de lo militar. Entonces, ¿qué ocurre al final? No hay batalla decisiva. No hay hundimientos. No hay declaración de guerra. Pero tampoco hay resolución clara. Estados Unidos mantiene presencia naval en la región, pero sin imponer la zona de seguridad que había anunciado. Dinamarca mantiene sus fragatas desplegadas, demostrando que no cederá soberanía sin resistencia. Reino Unido, Noruega y otros miembros de la OTAN mantienen sus propias operaciones de vigilancia, asegurándose de que ninguna de las partes pueda actuar sin supervisión constante. Y el submarino danés vuelve a sumergirse, vuelve a desaparecer. Y todos saben que sigue ahí. Este es el tipo de conflicto naval que define la guerra moderna entre actores que no pueden permitirse una guerra real. No se trata de quién tiene más misiles, se trata de quién puede sostener la presión sin romper primero, de quién puede operar bajo fricción constante sin cometer el error que convierte la tensión en combate. Y la respuesta incómoda es que nadie gana ese tipo de conflicto. Estados Unidos no logra el control estratégico total que buscaba. Dinamarca no logra expulsar la presencia estadounidense. La OTAN no logra mantener la cohesión total. Y todos terminan operando en un entorno donde la próxima crisis puede ocurrir en cualquier momento. Porque Groenlandia no es solo un territorio. Es el punto donde la geografía, la política y la ambición estratégica se encuentran en el lugar más incómodo posible. Y mientras el Ártico siga siendo estratégicamente relevante, ese punto de encuentro seguirá siendo un escenario naval que nadie quiere imaginar, pero que todos están preparando. La pregunta que queda no es si un destructor estadounidense podría ganar un enfrentamiento contra fuerzas danesas. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando ganar tácticamente significa perder estratégicamente? Cuando cada victoria naval es una derrota política. Cuando el simple hecho de estar ahí, con todos los sistemas activados, con toda la superioridad tecnológica disponible,
no es suficiente para lograr el objetivo. Y esa es la incomodidad estratégica que define este escenario. En el Ártico, en aguas del Atlántico Norte, con aliados convertidos en adversarios tácticos, incluso la mayor potencia naval del mundo descubre que el poder absoluto no garantiza control absoluto.